día, profe. ¿Cómo están? Buen día, profe. ¿Me escucho? Buenos días. Buenos días. Ok. ¿Todo bien? ¿El audio se está bien? ¿Buena calidad? ¿O me escuchan lejos? ¿No? Pues se escucha bien. Ok. Bien. Pues, ¿cómo están? Vamos a empezar su siguiente semana, semana número 2. ¿Cómo les va con sus ejercicios? ¿Me la llevan? ¿Se dejan o no se dejan? ¿Ese Linux ya está funcionando? ¿Alguien ya se está conectando desde su Oracle Linux? Yo, profe. ¿Ya? Sí, yo igual. Igual, sí, más o menos está funcionando bien. El Zoom sí funciona bien, sus dispositivos, su audio. ¿Todo Sí, bien? todo funciona bien. No tiene problema. Sí, funciona bien. Bueno, muy bien. Pues vamos a seguir entonces con la clase del día de hoy. Ya vi por ahí que algunos están ya enviando sus ejercicios. También les comento, ya está en Drive la actualización del ejercicio práctico 3. El ejercicio práctico 3 abarca ahora ya la instalación de la base de datos. Este último documento es yo creo que el más sencillo de los que hemos hecho, de los otros dos. Es meramente seguir instrucciones. Ya teniendo su sistema operativo funcionando, la instalación de Oracle es realmente sencilla. Nada más seguir instrucciones, crear su base y ya. Entonces, recomendación, pues traten de adelantarlo lo más que puedan. Les comentaba que ya desde esta clase necesitamos ya lo más pronto posible que tengan ya su base funcionando para que puedan comenzar a practicar. Entonces ahí les encargo apurarse con sus ejercicios para que ya puedan comenzar con la instalación, ¿no? El documento ya está actualizado. Bueno, entonces vamos a revisar la parte de, con el siguiente subtema, cuentas de usuario y administración de privilegios. Entonces vamos a hablar de usuarios y de privilegios de administración como siguiente subtema. Entonces, para este manejador, en general para todos, dependiendo del sistema operativo, las bases de datos pueden requerir de ciertas cuentas de usuario para poder trabajar de forma correcta. Estas cuentas de usuario son para que puedan ser administradas de forma adecuada. Entonces, básicamente tenemos dos grupos, cuentas a nivel de sistema operativo y cuentas que son creadas dentro del contexto de la base de datos, o sea, usuarios cuya información se almacena en los archivos de la propia base de datos. Pero también se necesitan usuarios a nivel del sistema operativo. En el caso de este manejador, se crea un usuario cuando se instala la base de datos a nivel sistema operativo que se llama también de esta manera, Oracle. En otros manejadores pasa lo mismo. Por ejemplo, en Postgres se crea un usuario que se llama Postgres. En MySQL se crea un usuario que se llama igual. Y bueno, es parte del proceso de instalación, ¿no? Entonces, ahora, eso en cuanto a sistema operativo. A nivel de la base de datos, también se crean varios usuarios. Ojo, no confundir, estos son usuarios que ya son internos a la base, no están creados a nivel de sistema operativo, parte ya de los usuarios de la base. ¿Quiénes son esos usuarios? Bueno, todos estos son usuarios administradores que se crean al momento de instalar, cuando creamos, más bien cuando se crea una base de datos. ¿Quiénes son esos usuarios? Bueno, el primero, el más interesante, el más famoso, pues es el usuario sys, porque es el usuario dueño de la base, el administrador de la base de datos, el que puede hacer cualquier cosa. Entonces cuenta con todos los privilegios que puede haber en una base de datos. Por lo tanto, pues tiene todas las funcionalidades habilitadas, ¿ok? Algo importante es que con este usuario nosotros no deberíamos de estar jugando, sino que únicamente usarlo para hacer cuestiones de administración. No deberíamos de crear tablas en su esquema. Ahorita platicamos de lo que es un esquema. No deberíamos de estar haciendo pruebas con sys en cuanto a crear tablas o estar ahí sembrando datos, ¿ok? Puesto que su objetivo no es ese, sino es únicamente hacer labores administrativas, ¿no?
System es otro usuario, también administrador. Vamos a poder visualizarlo como si fuera el auxiliar o el ayudante de Sys. ¿Ok? También tiene privilegios de administrador. Algo interesante es que tiene asignado el rol de DBA. Este es un rol muy particular que existe, que también ahorita vamos a platicar de los roles un poco más abajo. Hay uno de ellos que se llama DBA. ¿Ok? Entonces, este usuario es, como les comentaba, podemos visualizarlo como un usuario auxiliar a Sys, cuya función es administrar, pero herramientas y componentes adicionales a lo que sería el core de la base de datos, digamos, el funcionamiento principal, central. System se encarga de administrar otros componentes que están alrededor de la base de datos. O sea, una cosa así. Supónganse que este es el core, este es el engine de la base de datos y alrededor de ella pueden haber componentes que ofrecen funcionalidades adicionales, ¿ok? Que más adelante vamos a ver quiénes son esos componentes. Entonces, para realizar la administración de estos componentes se requiere también de un usuario, alguien que ayude a administrar y quien lo hace es System, ¿ok? SysBackup es otro usuario. Este usuario, como su nombre lo indica, se emplea normalmente para toda la cuestión de la administración de backups. Cuando lleguemos en su momento en el curso, veremos esta herramienta. La RMAN se llama Recovery Manager y es una herramienta que sirve para hacer la administración de los backups. Esta actividad es bien, bien importante, ¿no? Hacer respaldos de una base de datos es una actividad que se hace de manera frecuente y permanente, ¿no? Eh, obviamente el usuario SIS puede hacer cualquiera de estas cosas, pero bueno, para tener un mayor control, una mejor distribución de las tareas de administración, se suelen crear estos usuarios. ¿Ok? SysDG es otro usuario que la palabra DG significa Data Guard, que es un usuario que se encarga, en caso de usar esta funcionalidad, hay un componente que se llama Data Guard y cuya función principal es ofrecer un mayor nivel de protección en cuanto a datos, en especial para protegerlos ante alguna ante alguna falla grave, como puede ser pérdida de discos, ¿no? Algún daño en disco o alguna otra falla. DataGuard ofrece algunas opciones para proteger estos datos. ¿Ok? No es tanto parte de este curso, son ya herramientas muy especializadas. Y entonces para este componente también existe otro usuario. SysKM tiene que ver, es otro usuario que se encarga con la administración de las funcionalidades de seguridad, en particular con todo lo que tenga que ver con cifrado de datos. Vamos a ver más adelante que los datos que almacenemos podemos cifrarlos, podemos encriptarlos para que no sean visibles a usuarios. Entonces, de esta manera garantizar privacidad, ¿no? En ciertos datos. No sé, por ejemplo, contraseñas, números de tarjeta, en general información o datos que son sensibles para los usuarios. Entonces, para poder administrar estas funcionalidades se requiere, entre otras cosas, por ejemplo, la generación de llaves, la generación de keystores, claves que permitan hacer ese cifrado o ese encriptado. Entonces, toda esta funcionalidad se le puede asignar a este usuario. SysRack es otro usuario que se utiliza en ambientes clusterizados, que se le conocen como, la palabra rack son las siglas de el inglés Real Application Cluster. ¿Qué es eso? Rápidamente les puedo ilustrar. Un sistema rack lo que realmente hace o define es la posibilidad de tener múltiples instancias, ¿ok? Apuntando a una misma base de datos, ¿ok? Entonces, esto ofrece la posibilidad de tener redundancia en cuanto a instancias, que significa si un usuario lanza una petición, la puede lanzar a cualquiera de las instancias. Si llega otro usuario, se puede enviar su petición a otra instancia. Entonces, tener esta
arquitectura implica ciertos beneficios, como por ejemplo, toda la carga de los usuarios que lleguen al manejador se distribuye en todas estas instancias. Entonces, eso hace que nuestros datos tengan una mayor capacidad de atención de peticiones. A esto se le llama alta disponibilidad. Si se llega a caer una de estas instancias, no pasa nada porque las otras dos son las que van a estar atendiendo todas las peticiones. Entonces, entre ellas se reparten las peticiones, ¿no? A ese concepto se le conoce como balanceo de cargas. Entonces, esto hace que nuestra base pues sea más funcional, más tolerante a fallas, ¿ok? Y con una capacidad de respuesta mayor. Entonces, a esta arquitectura en este manejador se le llama un clúster de base de datos o ya en términos más particulares, Real Application Cluster. Entonces, para administrar este tipo de arquitectura se asigna o se designa un usuario que se llama sysrack. ¿Ok? Entonces, estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios que se crean para hacer administración de bases de datos. ¿Ok? Bien, por último, un punto más. Estos usuarios para, digamos, asignarles su rol de administrador, cuentan con privilegios especiales. Recuerden que en una base de datos todo el control de acceso y la seguridad se maneja con el concepto de privilegios. Privilegios son permisos muy particulares, una acción que puede o no realizar un usuario. Entonces, SIS, pues como dijimos, contiene todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un privilegio, crear una tabla, crear un usuario, eliminar una base de datos o crear una sesión, crear un sinónimo, son privilegios que se pueden ser otorgados a los usuarios. Entonces, entre más privilegios tenga un usuario, pues se vuelve un usuario prácticamente administrador. ¿Ok? Por ejemplo, otro concepto es el de rol. Un rol, hagan de cuenta que no es otra cosa más que un conjunto de rol, un conjunto de privilegios que se agrupan. Supongamos que tenemos todos estos privilegios, se agrupan, los asociamos a un rol, ¿ok? Este rol define o agrupa un conjunto de privilegios y este rol puede ser asignado a un usuario. Entonces, por ejemplo, si este usuario se le asigna el rol X, en automático este usuario va a tener habilitados todos los privilegios que estén definidos o asociados al rol X. ¿Ok? Entonces, adicional a esto, existen privilegios especiales que se le llaman privilegios de administración. Estos privilegios están completamente asociados a estos usuarios. Entonces, al grado de que en estos últimos 4 hay un privilegio de administración que se llama igual al nombre del usuario. Entonces, son los que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello, pregunta, ¿se entiende esto? ¿Alguna duda, alguna cuestión de esto, de esta primera parte de los usuarios y privilegios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, Ok, entonces vayan observando que hay muchos conceptos por revisar, entonces es bien importante que todo se vaya entendiendo. Entonces, en resumen, ¿qué vimos aquí? Que existen 2 tipos de usuarios a nivel de sistema operativo, a nivel de base de datos. A nivel del sistema operativo existe el usuario Oracle y a nivel de la base de datos existen estos 6 usuarios. Cada uno tiene una función particular. Vimos el concepto de privilegio y el concepto de rol. ¿Ok? Ahora vamos a ver privilegios de administración. Entonces, como pueden observar, sysrack, syskm, sysdg y sysbackup son los 4 privilegios que vimos que se llaman, que más bien son los 4 privilegios de administración que se llaman igualito o que tienen son idénticos en cuanto al usuario al cual deberían de ser asignados. Sysbackup, sysdg, syskm y sysrack. ¿Ok? La idea es que estos privilegios de administrador ya traen predefinido, ¿no?, los privilegios para hacer estas actividades. ¿Ok?
para hacer backups, para implementar funcionalidades de DataWare, de cuestiones de cifrado y de clúster de bases de datos. ¿Ok? Entonces, básicamente estos son estos 4 privilegios. Los otros 2, estos privilegios son bien importantes. Se fijan, ya no coinciden con los usuarios, con los nombres, pero bueno, tienen su definición y es la siguiente. SysDBA es un privilegio de administración que básicamente es el que le da, digamos, el poder a Sys. ¿Ok? Por default, este usuario Sys tiene este privilegio asignado y no se lo podemos quitar. Y otra cosa, el usuario Sys solamente existe en la base de datos como administrador. Más adelante vamos a ver que un usuario cualquiera puede, si nosotros así lo deseamos, le podemos asignar un rol de administración y en ese momento este usuario se vuelve administrador. ¿Ok? Entonces vean todos los privilegios que involucra SysDBA, pues prácticamente son todas las operaciones. ¿Ok? Inclusive este SysDBA pues tiene la posibilidad de inclusive ver los datos de todos los usuarios. Entonces, el único usuario que debería de tener este privilegio pues es el usuario que usemos para administrar la base de datos. En este caso es el usuario Sys. ¿Ok? Es digamos, el que tiene todo el poder de hacer cualquier cosa. Inclusive hasta ver los datos de los usuarios. ¿Ok? SysOper es otro privilegio de administración que, digamos, es un poquito más, no tan poderoso como SysDBA. La diferencia, por ejemplo, es que no puede ver los datos de los usuarios. ¿Ok? Pero también tiene bastantes privilegios. ¿Ok? Entonces, SysDBA, SysOper más los otros 4 privilegios forman la lista completa, de lo que serían privilegios de administración. ¿Ok? Entonces, no confundirnos, tenemos usuarios, tenemos privilegios, tenemos roles y algunos de estos privilegios son especiales que se les conoce como de administración. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué sucede con estos privilegios? Bueno, para poder entender el siguiente concepto necesitamos recordar un concepto que en teoría lo vimos en bases 1, que se le conoce como el concepto de esquema. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda qué es eso? ¿Quién me dice qué es un esquema? ¿O alguien recuerda? Dependiendo del manejador varía un poco este concepto, pero bueno, no importa. ¿Alguien tiene la idea de lo que es un esquema? Sí, Adelante. es un espacio donde puedes guardar tus tablas que nada más se van a ver desde ese esquema. Ok. O sea, a nivel general vamos a definirlo como un concepto un tanto abstracto cuya finalidad es agrupar objetos. Es decir, en este esquema que ven aquí podemos tener tablas, vistas, sinónimos, secuencias, todos los objetos que querramos, objetos de la base de datos. Estos objetos, depende del manejador, ahí es donde varía un poco el concepto. Por ejemplo, para nosotros, un esquema, su dueño o su nombre corresponde con el usuario, ¿ok? Con el usuario o un determinado usuario. Entonces, ¿qué significa? Cuando nosotros creamos este usuario, por ejemplo, test user, en automático se genera o se le asigna, ¿ok? Un solo esquema con el mismo nombre, test user, ¿ok? De hecho, de repente algunos autores o algunas personas suelen usar el término o hacer uso del término usuario y el término esquema como si fueran sinónimos, pero en realidad son pues 2 conceptos distintos que comparten el mismo nombre. Una cosa es el usuario y otra cosa es su esquema, pero al final es una relación 1 a 1, de aquí que podríamos casi manejarlos como si fueran sinónimos, ¿no? Un usuario, un esquema. Entonces, no es que nosotros, no existe algo como create esquema o alguna instrucción que nos permita eliminar el esquema, sino que todo apunta
a nivel del usuario. Se crea un usuario y en automático se crea su esquema. Se elimina un usuario y al eliminarlo se elimina su esquema. ¿Ok? Ahora, todos los objetos entonces que estén dentro de un esquema, por lo tanto, le van a pertenecer a este usuario. Entonces, este usuario va a ser el dueño de todos estos objetos de manera automática. ¿Ok? Entonces, esta es la idea de un esquema. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con privilegios de administración? Bueno, para estos privilegios de administración, resulta que un usuario, digamos, test user, ¿ok? Cuando se crea tiene su esquema. Pero nosotros podemos asignarle, aparte de que el usuario esquema, perdón, que el usuario test user tenga estos objetos, si nosotros queremos, podemos asignarle uno de estos privilegios de administración. Al hacer eso, este usuario test user va a tener ahora dos capacidades principales. Conectarse a la base de datos con su identidad como usuario ordinario, como test user, o conectarse a la base de datos como administrador. O sea, le vamos a dar el poder de ser ahora administrador. Entonces, un mismo usuario, si nosotros así lo decidimos, puede ser un usuario ordinario con sus objetos o podemos volverlo administrador y acceder a la base de datos con alguno de estos privilegios. Entonces, esa es la idea y la relación que hay entre un usuario, esquema y los privilegios de administración. Tal vez una analogía para entender estos, imagínense es como si un usuario adquiriera una protección especial, ¿no? Como si, no sé si se acuerdan el famosísimo juego de Mario Bros, no sé si se acuerdan, que primero Mario es chiquito, ¿no? Y que si se encuentra, ¿qué era? Un hongo, ¿se acuerdan? Si se encuentra de repente un hongo, ¿qué pasa cuando se lo come? ¿Alguien recuerda? Se hacía grande. Se hace grande y como que tenía poderes, ¿no? Como que podía matar a todo mundo y no sé qué, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que así sería un privilegio de administración. Si nosotros le asignamos este privilegio, este usuario es como si adquiriera ciertos poderes especiales y entonces puede acceder a la base de datos e inclusive si le damos el rol de sysdba, pues entonces está al mismo nivel que el usuario sys. ¿Ok? Si nosotros así lo deseamos, entonces un usuario test user lo podemos volver casi un dios, ¿no? Al mismo nivel de sys. Entonces, esto es digamos, lo que hacen los privilegios de administración. Ahora, cuando nosotros accedemos a una base de datos, como les comentaba, por default tenemos asignado este esquema. Pero si entramos a la base o si nos conectamos con un usuario de administración, entonces las cosas cambian. El esquema en automático ya no va a ser test user, sino que ahora va a ser sysdba. Perdón, sysdba es el privilegio y ahora el esquema va a ser sys. ¿Ok? Entonces recuerden, el usuario se llama sys, por lo tanto va a tener su propio esquema que ¿cómo se va a llamar? Pues igual que su usuario. Entonces el usuario system tiene también su propio esquema, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, miren, cuando nos conectamos como sysdba, si test user, por ejemplo, se vuelve o le asignamos el rol de sysdba, cuando nos conectemos con este privilegio, de manera temporal, mientras esté conectado como sysdba, su esquema ya no va a ser test user, sino temporalmente va a ser sys. Pues, ¿por qué razón? Porque es un administrador. Lo mismo pasa para sysoper, cuando un usuario se conecta a nuestra instancia como sysoper, su esquema va a ser public, ¿ok? Estos esquemas sys y public son esquemas muy especiales que ya existen, que se crean desde que se instala la base, desde que se crea una base. ¿Qué creen que contenga el esquema sys? Las tablas de administración, ¿no? De la Todas base. las tablas, exacto, todas las tablas de administración, todas las tablas del diccionario de datos que se emplean para que nuestra base opere correctamente. ¿Ok? Public, qué creen que le suena? ¿Por qué creen que se llama public? ¿Qué objetos contendría public? Nada más por escuchar el nombre.
SIS contiene objetos que son para administrar la propia base de datos. Y entonces el esquema public va a contener objetos. ¿Y qué característica creen que tengan estos objetos que están aquí? Todos los ¿Pueden ser usuarios vistos por todos los usuarios? Exacto, esa es la idea. Hay objetos que si se los asignamos a este esquema, significa que todos los usuarios de la base los pueden emplear. ¿Ok? Podemos verlo como objetos reutilizables. Siempre y cuando, obviamente, tengamos permisos. O sea, el hecho que estén aquí no significa que ya son de libre acceso. Público significaría que son visibles para todos los usuarios. Y si tenemos los privilegios suficientes, pues podemos acceder a ellos. O sea, una cosa es que tengamos acceso a usar un objeto y otra es que sean visibles para nosotros. ¿Ok? De manera directa, ¿no? O sea, visibles de manera directa. Más adelante vamos a platicar. O sea, ahorita lo que me interesa es que entendamos que existen esquemas y que son conjuntos de objetos. Existen dos esquemas muy peculiares y particulares que son sys y public. Sys contiene todas las tablas, todas las vistas, todos los objetos que sirven para administrar nuestra base, todo el diccionario de datos, por ejemplo. Cuando lleguen a su práctica, ustedes pueden o ahorita podemos indagar para que más o menos vean cuántos objetos hay en este esquema. ¿Ok? Luego, public es otro especial porque, como decíamos, contiene objetos que pueden ser accedidos por todos los usuarios, ¿ok? De manera directa. Bueno, entonces ya vimos sysdba, su rol es sys, su esquema es sys, sysopper, su esquema es public. ¿Qué sucede con sysbackup, sysdg y sysrack? El esquema asignado es sys también, ¿ok? O sea, estos también son administradores, pero su esquema, les dije usuarios hace rato, ¿no? Este es esquema. Su esquema es sys cuando nos conectamos con estos privilegios. Y el único que varía es syskm, que su esquema es syskm. ¿Esto a qué se debe? Bueno, este usuario no requiere tener de todo el esquema de sys para funcionar, pero sysbackup y sysdg pues sí lo necesita. ¿Ok? Bueno, aparte de que, como les comentaba, cambia el esquema cuando nos conectamos como un sys, con un privilegio de administración, también cambia el usuario. Por ejemplo, cuando nos conectamos como sysdba, el usuario ya no va a ser test user, sino ahora va a ser sys. O sea, es como transformarnos en otro usuario, ¿no? Sin privilegio de administración somos test user, que es un usuario normalito, pero si usamos un privilegio de administración o si lo tenemos asignado, pues ya no vamos a hacer test user, sino nos podemos convertir en sys. ¿Ok? Para el caso de sysopper, el usuario va a ser public. ¿Ok? Y para los demás usuarios también va a ser sysbackup, sysdg, syskm, sysrack, respectivamente. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio aquí para que esto se entienda mejor. Y esto ya lo vamos a hacer directo con la base de datos. ¿Ok? Entonces, miren, voy a abrir aquí una terminal. Y me dicen la letra cómo se ve, muy pequeñita, se ve de buen tamaño, o le incremento. ¿Me puede ser un poco más grande? Un poco más grande. Ok, Sí, un muy poquito. bien. Entonces, déjenme, voy a crear aquí un nuevo perfil en donde tenga la letra más grande. Vamos a ponerle big y este es black. Vamos a ponerle así. Y le vamos a aumentar el texto. Entonces, vamos a ponerle un 14, a ver si así está bien. Entonces vamos a ver. Ah, pero me lo puso en blanco. Creo que se ve mejor en negro, ¿verdad? Sí, Así, modo oscuro. así, ¿verdad?
Y yo creo que lo vamos a hacer completamente. Ah, no, pues este no está habilitado, este está bien. El color que sea completamente negro, ¿no? Puros ceros aquí. Listo. Creo que así se ve bien, ¿verdad? Así se ve bien. Ahora sí. Sí. Sí, Ok, profe, muy bien. gracias. Ahí está. Entonces, miren. Yo ya aquí ya tengo la base instalada. Entonces, una de las variables que hemos comentado, ¿se acuerdan de la variable? Una de las variables de entorno que más vamos a utilizar se llama Oracle-SID. Esta variable nos va a apuntar al nombre de nuestra base de datos. De acuerdo a su ejercicio práctico 3, nuestras bases de datos se van a llamar así. Le van a poner sus iniciales. Esto está explicado en el manual. Por ejemplo, JRC en mi caso, y luego viene BDA de bases de datos avanzadas y luego el número de base de datos que es el 1. Usamos esta nomenclatura porque en el semestre vamos a usar varias bases de datos. Y la estoy definiendo de manera manual porque, sobre todo, si en un servidor, si en un ambiente tenemos varias bases de datos, conviene cada vez que querramos usar una base, definir esta variable para que apuntemos a qué base de datos quieres usar. En este caso vamos a utilizar nuestra primer base de datos. ¿Ok? Entonces, ya que hice eso, ahora voy a conectarme como usuarios Oracle. Entonces me voy a cambiar a nivel de sistema operativo. Su -L Oracle es la instrucción que me permite cambiarme al usuario Oracle. Aquí le doy el password y ya estoy como usuario Oracle, como pueden ver aquí. Obviamente en la industria, en la práctica, no cualquiera tiene el password del usuario Oracle. Normalmente solo los DBAs o los administradores tienen este password. Pero nótese que como yo ya estoy aquí como usuario Oracle, ¿ok? Ya no necesito autenticarme con los usuarios de la base de datos, ¿ok? Voy a regresar aquí a esta tablita que medio platicamos la vez pasada. Entonces, por ejemplo, vean, yo puedo entrar ya o autenticarme a SQL Plus sin la necesidad de proporcionar ni un usuario ni un password. ¿Por qué razón? Porque, como vamos a ver un poco más adelante, si el usuario Oracle, más bien, si un usuario ya es Oracle, ya no necesita autenticarse con SQL Plus. En automático, este usuario Oracle me permite acceder a la base de datos directamente como usuario SIS, o sea, como usuario administrador. Entonces vamos a comprobarlo. Yo puedo poner esto, SQL Plus, diagonal as sysdba. Nótese que normalmente lo que va antes y después de la diagonal es el usuario y el password. Aquí lo estoy omitiendo, pero aquí viene algo importante. Cuando utilicemos la palabra as y un privilegio de administración, lo que estamos haciendo es tratar de crear una sesión en SQL Plus con alguno de estos privilegios administrativos. En este caso, sysdba. ¿Alguien recuerda cuando ponga sysdba quién va a ser el usuario que va a autenticar en la base de datos? O sea, ¿con qué usuario me voy a conectar si hago esto? Entonces, Con Sí. sys. Muy bien. Entonces, si yo hago esto, vean que perdón, aquí me faltó, me está marcando este error porque esta variable hice el export, pero solamente lo hice dentro del usuario Jorge. Debo de hacerlo también con el usuario Oracle, porque aquí las variables de entorno se pierden si me cambio de usuario porque ya estoy en otra sesión. Entonces debí haber hecho esto. Ahorita de esta instrucción ustedes no se preocupen porque esta instrucción la tienen configurada automáticamente, entonces esto no lo tienen que hacer. Yo aquí lo hago porque tengo varias bases instaladas. ¿Ok? Y de hecho ustedes también lo van a hacer cuando ya instalen, más bien cuando ya generen su segunda base de datos. ¿Ok? Entonces lo voy a hacer así y voy a reintentar. Entonces ahora sí vean que entro a SQL Plus sin mayor problema.
¿Ok? Y aquí me salió un primer mensaje que dice Connected to an idle instance. An idle instance, ¿qué significa? Una base de datos que no está iniciada. ¿Ok? Cuando ustedes instalen su ambiente, cuando arranca la máquina, la base no se levanta. Tenemos que iniciarla cada vez que queramos jugar con ella. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es iniciarla. Estos comandos los vamos a ver más adelante. El comando más sencillo para iniciarla es Startup. Obviamente necesito hacer esta operación con el usuario sys, que ahorita les muestro, ¿no? Quién es el usuario. Entonces, espero un momentito a que la instancia levante. Ok, después vamos a ver qué significa todo esto, ¿no? ¿Qué son los buffers? ¿Qué son los read buffers? Etcétera. Ok. Bueno, ya levantó. Entonces, ahora vean. Si yo escribo el comando, por ejemplo, show user, ¿qué me debería demostrar? ¿Qué me dijeron que debería demostrarme? Asís. Así User. es. Ahí está. Ok. Así es. Entonces, ahora, ya comprobamos esto, ¿no? Entonces ya estamos como sys. Entonces vamos a seguir las instrucciones que vienen de aquí del ejercicio. ¿Ok? Entonces dice, conectarse a la base de datos como usuario sys. Ya vieron una forma de hacerlo, empleando el privilegio de administración sysdba. ¿Ok? Dice, después ahora, crear un usuario empleando el nombre del alumno. En la mayoría de los temas del semestre, casi siempre lo que vamos a hacer es, si estamos en el tema 1, vamos a crear un usuario para el tema 1. ¿Ok? Esto significan estos 2 dígitos, ¿no? El usuario con del tema número 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Por ejemplo, otro usuario con el tema 2 y así. Entonces vamos a crear un primer usuario que se llame, en este caso, mi nombre. Entonces, la instrucción es la siguiente. Create user, en este caso va a ser 01. Ok. Y con cuota ilimitada significa que puede guardar cualquier cantidad de datos, ¿no? O sea, se puede acabar el disco completo. Ok. Create user Jorge 01 y después viene la palabra identified. Ok. By y le ponemos su password, que en este caso pues voy a usar algo muy sencillo. Ok. Para efectos de nuestro curso pues no hay tanto problema. Ok. Y la cuota se le dice, le pone unlimited. Y después vendría en el table space que se llama users. ¿Qué significa esto? Más adelante vamos a revisar todos los datos o todos los objetos que del esquema de este usuario tienen que almacenarse en cierto lado. Y la manera en cómo le decimos al manejador en dónde se van a almacenar es a través del concepto de table space. Este table space se llama users. ¿Ok? Igual, más adelante en un tema vamos a ver qué es eso de un table space. Ahorita lo podemos entender como un concepto en donde se asocia a un disco. ¿Ok? A un archivo, perdón. A un archivo. Y en esos archivos, en estos data files, es donde se van a guardar los datos de los usuarios. Entonces, ahorita nada más quedemos con la idea de que existe un table space users y ahí se guardan todos los datos de los usuarios. ¿Ok? Entonces, creamos aquí el usuario. ¿Ok? Y ya tenemos el inciso B. ¿Ok? Luego dice, asignarle privilegio para crear sesión y crear tablas. Vamos a asignarle estos privilegios a este usuario. Algo muy importante, estos privilegios no son de administración. Acuérdense cuáles son los privilegios de administración. sysdba, sysoper, etc. Entonces vamos a asignarle este primer privilegio, que es para crear tablas y ¿qué otro? Sesiones. Entonces, aquí como pueden ver, el usuario ya existe, pero normalmente el hecho de que un usuario nuevo exista, Jorge 01 en este caso, realmente casi es lo mismo a como si no existiera, porque no puede hacer nada. El usuario, una vez creado, no tiene permisos absolutamente de nada.
ni siquiera de crear sesiones en SQL Plus. Entonces, si yo intentara ahorita entrar a sesión con Jorge 01, ni siquiera eso puedo. Entonces, todo se controla con privilegios. ¿Quieres hacer esto? Entonces necesitas de un privilegio. Entonces, necesito otorgarle, antes que nada, los siguientes privilegios. Grant, create, session. ¿A quién? Al usuario Jorge 01. Ok. Grant, create, session to Jorge 01. Ok. Puedo poner varios. Puedo poner create session, como viene aquí, y create table. Ok. Entonces, ahorita este usuario ya tiene privilegios para estas dos acciones. Entonces, ya va a poder entrar a sesión y va a poder crear tablas. Ok. Entonces, voy a ir avanzando. Cualquier duda que ustedes tengan, adelante, ¿eh? No me dejen avanzar si hay duda. Entonces, ya tenemos el inciso C. Después dice asignarle los privilegios administrativos a este usuario. O sea, este usuario Jorge 01 ahorita es un usuario común y corriente, ordinario, no tiene ningún poder extra, pero lo que vamos a hacer en el inciso C es, vamos a convertirlo también en un administrador. Entonces, ¿cómo hago eso? Grant sysdba, ¿a quién? A Jorge 01. ¿Ok? Entonces, fíjense, con esta instrucción ya podemos hacer inclusive que el usuario Jorge 01 sea, se vuelva o esté al mismo nivel que sys. ¿Ok? Entonces, también me pide que le asigne el privilegio de grant sysoper, el otro privilegio de administración sysoper, grant sysoper, ¿a quién? Al usuario, ahora en este caso, Jorge igual, 01. Entonces, ahorita este usuario ya tiene dos privilegios de administración, sysdba y sysoper. Ok, bueno, ahora dice aquí, conectarse, dice aquí en el inciso E, conectarse con el usuario nombre 01 sin hacer uso de sus privilegios de administración. Fíjense, aquí estoy como usuario sys. Ok, me puedo salir, me voy a salir ya de SQL Plus. Nótese que estoy como usuario Oracle. Me voy a salir también ya de sesión del usuario Oracle. Ok, o es más, ahorita voy a quedarme así, pero no, me voy a salir porque lo correcto es no usarlo. El usuario Oracle, nuevamente, repito, solamente vamos a usarlo cuando quiera hacer tareas de administración. Normalmente no tenemos este usuario, entonces trabajamos con este usuario. ¿Ok? Profe, hay una duda en el chat. Ok, en el chat dicen, si le damos los privilegios administrativos sysdba y sysoper, ¿no le daría automáticamente los privilegios que declaramos antes? Es correcto, también esa hubiera sido otra opción. Cuando le asignamos el privilegio sysdba, en automático ya tenemos todos esos privilegios. ¿Ok? Eso hubiera sido una manera alternativa de habernos ahorrado este primer paso, ¿no? Lo tuvimos que hacer. ¿Por qué razón? Si no hubiera hecho el inciso C, que es agregar esto de crear sesión, la única manera con la cual pudiera autenticar o crear sesiones con el usuario Jorge 01 es haciendo uso de su privilegio de administrador. De otra manera, si quiero entrar como usuario ordinario, no podría porque no tengo estos privilegios. Ahorita vamos a hacer el ejercicio para que vean. Espero me haya dado a entender. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, en el inciso E dice,
Conectarse como usuario nombre 01 sin hacer uso de los privilegios administrativos. Es decir, voy a hacer esto. Voy a poner SQL Plus. Y nótese que aquí sí pongo el nombre del usuario, que sería Jorge01. Y puedo poner aquí diagonal el password. Puedo hacer esto. Ok. Sin embargo, como pueden observar, esta instrucción no es segura. Ok, no es segura. Primero que nada porque aquí estoy poniendo en texto plano el password y pues es un hoyo de seguridad esto, ¿no? Supongamos que lo hago. Ok. Espérenme, me vuelve a pasar lo de no, es que está mal el password, ¿verdad? Le di, debe ser así. Era Jorge, creo nada más. Exacto, perdón, así. Y ahí está. ¿Se fijan cuando ya configuré el archivo glogin? Ya me pone el nombre del usuario y me pone en qué base de datos estoy conectado. Entonces, así debe de verse su prompt ya cuando configuren su glogin que platicamos la vez pasada. ¿Ok? Entonces ya estoy como usuario Jorge, puedo comprobarlo. Show user, soy Jorge01. Pero vean, aparte de que esto queda así, como que en texto plano, un usuario, un poco, por así decirlo, mañoso, pudiera hacer esto. Abre una nueva terminal. ¿Y alguien se acuerda que hace el comando PS? Muestra los procesos activos. Muestra los procesos activos. Muy bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. ¿Qué hará este comando? Es más, así. PS-F y luego le pongo un pipe y luego le pongo grep y le pongo SQL Plus. No sé si alguien iba a comentar algo, no lo escuché nada. Me mostraría todos los procesos y que contengan como parte de su nombre o de la instrucción la palabra SQL Plus. ¿Ok? Si lo ejecuto, ¿qué observan? El comando que inicia sesión del usuario y podemos ver su usuario y su contraseña. Y entonces se dan cuenta del problema de seguridad que hay aquí. Porque cualquier usuario puede robarnos el password. ¿Por qué? Porque obviamente se guarda la instrucción que generó este proceso. El proceso 8281 fue un proceso que lo inició el usuario Jorge. ¿Y cuál fue la instrucción que generó este proceso? Este fue el comando. Este RL grab en realidad viene de un alias que van a configurar ustedes. En realidad nosotros escribimos esto. Pero vean, aquí se guarda el password. Entonces, no hagan esto. Yo sé que estamos en la escuela, no pasa nada, pero hay que tratar de acostumbrarnos a hacer las cosas como se debe, ¿no? Como si estuviéramos ya en la industria. O sea, imagínense si en su empresa hacen esto y si su jefe se da cuenta, pues les anda poniendo una regañada bien buena. Ok. Entonces, ¿qué es lo correcto? No debía haberme conectado así, sino debía haberme conectado de qué manera. SQL Plus y nada más pongo el nombre del usuario y ya después, pongo el password, ok, y ya estoy igual. La diferencia es que si volvemos a revisar nuestros procesos, ¿notan la diferencia ahora? Ya no está el password, ok. Entonces, abusados con ellos. Por buenas prácticas siempre hagan así. Bueno, como pueden observar aquí, yo no soy cis, ¿no? ¿Quién soy? Ok. Jorge. Entonces, se dan cuenta cómo aquí estoy como usuario ordinario. Ok. Y pude hacerlo, ¿por qué razón? Pues porque tengo esos dos privilegios, de crear sesión y de crear tablas. Entonces dice en el inciso E, revisar el usuario asignado, ya lo vimos.
revisar el nombre del esquema. ¿Quién debería de ser aquí el nombre del esquema? El mismo que el Jorge usuario. 01. Jorge será uno. Jorge 01. Entonces, miren, vamos a comprobar eso. Entonces voy a abrir aquí estas son las respuestas de este ejercicio que, bueno, ahorita ya ustedes ya las vieron. Entonces, una manera de validar el esquema es con lo siguiente. Miren, puedo poner esta instrucción que justamente viene aquí. Select syscontext. Ok. Y voy a poner syscontext es una función que me permite mostrar cierta información del ambiente, del entorno de un usuario. Y la sintaxis es así. Me recibe un primer parámetro que se llama userEnv. Ok. Es decir, del entorno del usuario. Y después viene current schema. Current schema me dice justamente el nombre del esquema. Y voy a ponerle un alias, ¿no? As nombre esquema. Lo voy a poner en español. From dual. Ok. Entonces hacemos eso y obviamente vean el nombre del esquema. ¿Quién es? Hasta aquí pues todo se ve bien, ¿cierto? Todo va coincidiendo con la teoría que hemos estado revisando hasta ahorita. Entonces ya está. Ahora me dice crear una tabla test con un campo ID numérico. Entonces voy a crearle una tabla muy sencilla aquí. Create table test con un ID, number y ya. Ahorita es una tabla muy sencilla. Ahí está la tabla creada. Ok. Y luego dice, ya tenemos la tabla con un ID. Si la consultamos, select asterisco from test. Ok, no hay ningún registro, obviamente. Si quisiéramos consultar todos los objetos del esquema, en este caso de Jorge 01, ¿cómo le haría? Bueno, podríamos poner algo así como select object name from user objects. User objects. Ok, user objects es una vista del diccionario de datos. Ahí ya tienen, nótese que aquí ya estoy empezando a usar las vistas. Recuerden que para sus apuntes, que les recomendé, que vayan cachando todas las vistas que vemos en la clase, tal vez anótenlas y después hagan su formulario para que tengan todas las vistas del diccionario, ¿no? En algún momento las podemos usar. Entonces, ahí está una primer vista del diccionario de datos. User Objects me va a mostrar todos los objetos que le pertenecen a un usuario. En este caso, al usuario Jorge 01. Entonces, como pueden ver, ahorita solamente tenemos un objeto que es la tabla que acabo de crear. ¿Ok? Y bueno, luego en el inciso E, este es el inciso E, ya lo hicimos, vamos con el F. Dice salir de sesión y ahora nos vamos a conectar como privilegio, como sysdba. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Ok? Me salgo de sesión y como el usuario Jorge 01 ya es también, ya le dimos privilegios de administración, entonces puedo hacer esto. SQL Plus y puedo poner Jorge 01, pero ahora le voy a poner lo interesante, as sysdba. O sea, que se conecte como sysdba. ¿Ok? Esto va a funcionar, sí va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque le dimos este privilegio a este usuario. Si no se lo hubiéramos dado, no podríamos hacer esto. ¿Ok? Otra cosa, cuando quieran conectarse como sys aquí, ustedes nunca podrían hacer esto. Sys solito. Y ya. El usuario sys, por su naturaleza, nunca podría conectarse como un usuario ordinario. Por definición, el usuario sys es administrador y por lo tanto siempre debemos ponerle as sysdba. No sé si alguien lo notó cuando me conecté por primera vez, que ni siquiera les dije por acá arriba. Cuando antes de levantar la instancia hice esto. Miren. Aquí,
a sysdba. Eso es por definición del usuario sys. ¿Ok? El usuario sys siempre se debe de conectar como sysdba. Si no lo hacen, no podrían ni siquiera autenticar como sys. ¿Ok? Bueno, pero ahorita el punto es con el usuario Jorge01, ¿no? Entonces ponemos SQL Plus Jorge01 as sysdba. Antes que ejecute esta instrucción, la pregunta para ver si se entendió. ¿Quién sería el usuario en realidad con el cual me voy a conectar? Si yo pusiera la instrucción show user, una vez que entre a sesión, ¿qué me mostraría? ¿Sí? Jorge01. Sys. No. Jorge01 o sys. Sí, porque se está conectando como DBA. Exacto. Acuérdense que hay una especie de transformación, como lo comentamos aquí. Al conectarme como sysdba, el usuario va a ser sys. Ok, entonces vamos a comprobarlo. Aquí el password de quién es, ¿de sys o de Jorge01? De Jorge01. De Jorge01. Entonces voy a poner aquí la palabra Jorge. Ok. Y ahí estoy. Pero sin embargo, vean quién es el usuario. ¿El usuario quién fue? Sys. Sys. Ok. Entonces, si le pongo show user, efectivamente es sys. ¿Quién es el esquema? Si yo ejecuto esta instrucción del esquema, ¿qué me debería demostrar? ¿Sí? Sí, también sys. Sí. También sys, ¿verdad? Por lo que vimos aquí hace ratito. Entonces el esquema es sys. ¿Y dónde quedó el usuario Jorge01? Yo le indiqué esto, Jorge01. ¿Dónde quedó? Pues ahorita es como si no existiera. Y si yo quisiera mostrar, hace rato que hicimos select asterisco from test, ¿no? Porque era una tabla que le pertenecía a Jorge01. ¿Qué creen que voy a obtener aquí cuando dé enter? ¿No existe? Efectivamente. ¿Cómo que no existe si estoy logueado con el usuario sys? Y más bien, y entré a SQL Plus con Jorge01. ¿Qué creen que está pasando? Lo que pasa, bueno, por lo que entendí, es de que cuando nos conectamos como DBA, Ajá. no importa si es un usuario, bueno, por ejemplo, en este caso Jorge, sino que Ajá. Jorge vendría siendo como el alias que se transformó para conectarse como sys, ¿no? Es correcto. Y ahorita Ya no es estamos... como que nos conectamos con Jorge, sino nos conectamos a DBA, pero con Ajá. ese alias. Exacto. Ahorita nuestro esquema no es Jorge01, sino ¿quién es? El esquema sys. Y el esquema sys no, en el esquema sys no está la tabla test. ¿En dónde está la tabla? En el esquema de El Jorge01. esquema de Jorge01, muy bien, muy bien. En el esquema de Jorge01. Entonces, como yo ahorita soy sys, como soy todopoderoso, acuérdense que sys puede ver inclusive los datos de otros usuarios. Más bien, ¿qué instrucción tendría que haber puesto si realmente quisiera ver el contenido de esta tabla? Escribo select asterisco, pero ahora sería from. Tengo que decirle aquí. Jorge01.test, ¿no? Exacto. Tengo que ponerle el nombre del esquema y ahora sí test. Como soy sys, puedo hacerlo. Entonces ya accedo y obviamente veo que no hay registros. Nada más para aprovechar que estoy como sys. Si yo quisiera saber todos los objetos que contiene este esquema, voy a contarlos. No los voy a listar porque son un montón. Miren, ¿cuántos objetos creen que contenga el esquema sys? Voy a hacerlo, sí. ¿Alguna idea de cuántos? Un poco más de 8000. Ah, no. Sí. Un poquito más, yo diría, ¿no? Un poquito. Un poquitito nada más. ¿Se fijan cuántos objetos tiene la base de datos ya creados? Y eso que esta base está nuevecita, ¿eh? La acabo de crear. O sea, cuando la base se crea, vean toda la cantidad de objetos que contiene el esquema sys. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dudas hasta aquí. Ese es el inciso
F y G. Ok. Bueno, aquí yo les sugiero para que practiquen un poco, hagan lo mismo, pero ahora con sys-oper. Ok. Bueno, voy a hacerlo rápidamente. Más vale. Ahora, si en lugar de poner sys-DBA le pongo sys-oper, porque también le dimos este privilegio, mi pregunta sería, ¿quién es el usuario con el cual voy a autenticar? Si le pusiera show user, ¿quién sería ahora el usuario? Public. Ahora va a ser public. Ok, show user y ahora es public. Y su esquema, ¿quién dijimos que va a ser? También es público. Public. Y nada más por curiosidad, vamos a ver cuántos objetos tiene este esquema. Tiene menos, ¿se fijan? ¿Qué significa? Que 11.524 objetos ahorita en una base recién creada son objetos que pudieran ser accedidos por cualquier usuario, ¿ok? De manera directa, ¿ok? No todos, ¿no? Fíjense ahí que 52.000 de los 52.000, 11.000 son públicos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿sí se entendió esta parte? Sí, pues. Sí, Ya con profe. ejemplito ya se hace esto más sencillo, ¿verdad? Entonces, nótese la importancia, ¿no? De que ya tengan ustedes su base para que empiecen a jugar, para que empiecen a entender los conceptos. Entonces, no es que los quiera yo traer ahora sí que como se dice, en arduo trabajo, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Pero bueno, la materia sí lo amerita, ¿no? Esta es una materia muy, muy agresiva en cuanto a, como pueden verlo, en cuanto a conceptos. O sea, llevamos una hora y ya cuántos conceptos vimos, ¿no? Y también en cuanto a instrucciones. Y se imaginan todas las preguntas que podría hacerles de aquí, para un quiz, por ejemplo, pues es una infinidad. Entonces hay que estar repasando constantemente nuestras notas para que nos vaya bien. Y sí, en verdad, sí les recomiendo. Hagan sus formularios, hagan sus formularios de instrucciones. Por ejemplo, ahorita vieron varias instrucciones que ahorita ejecuté en la terminal. Entonces, pues yo recomiendo nuevamente hacer sus formularios para que más o menos se vayan familiarizando con todas estas instrucciones, ¿ok? Y poco a poco nos vayamos soltando, ¿vale? En especial para aquellos alumnos que llevaron otro manejador en bases 1, esto es muy importante, ¿no? Bueno, vamos ahora con el otro punto que sería métodos de autenticación para usuarios con privilegios de administración. ¿Ok? Bueno, cuando un usuario es sysdba, sysoper o cualquiera de los privilegios que vimos, tiene varias opciones para autenticarse dentro de la base de datos. Y estas son las 4 posibilidades. A través del diccionario de datos, que sería la forma más simple y es la que todos los usuarios empleamos, ¿ok? Un usuario ordinario, por ejemplo, que no tiene privilegios de administración, la única manera de autenticar contra la base es empleando el diccionario de datos. El único detalle es que para poder hacer uso del diccionario necesitamos que la base esté iniciada. O a través de un archivo de passwords. El archivo de passwords es un archivito que está almacenado, ahorita veremos dónde, y que contiene la información para autenticar, pero ojo, esto es nada más para los usuarios de administración. Un usuario ordinario no podría hacer uso de este archivo. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Bueno, en especial es útil para poder autenticar cuando la base no está iniciada, porque si no está iniciada, pues no habría diccionario de datos disponible. O a través del sistema operativo, como lo hicimos hace un momento. Si un usuario se logra autenticar con el sistema operativo, en automático ya no necesito otra cosa, no necesito del diccionario y no necesito del archivo de passwords. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ¿quién tiene mayor prioridad? ¿Quién tiene mayor jerarquía de todos estos 3 mecanismos? Con el sistema operativo. Con el sistema operativo, exacto. El usuario del sistema operativo es el que manda.
Ok, ahora cuando ustedes instalen su base, van a darse cuenta que su base de datos va a estar almacenada, todo el contenido del software de la base de datos está en U01. Ok, y de aquí para abajo vean que todo lo que contenga la base, quién es el dueño del software de la base. El usuario Oracle. ¿Qué significa esta palabrita o install? Si este es el dueño, ¿este quién es? El grupo. El grupo al que pertenece el usuario Oracle. Entonces, este es el grupo y este es el dueño. Entonces, al ser Oracle el dueño de todo el software, en automático tiene acceso a todo. Desde aquí que esta jerarquía. ¿Ok? Y hay un cuarto mecanismo de autenticación que es a través de un servicio externo de autenticación que se le llama como Directory Based Authentication Service. Ok, este no lo vamos a ver para efectos de nuestro curso, no es necesario verlo, pero es un mecanismo en la cual ustedes se pueden conectar a otro servidor y ese servidor su única tarea es autenticarlos. O sea, la autenticación, los usuarios pueden estar almacenados en otro servidor. Ok, y este tipo de servicio se usa mucho, sobre todo cuando quieren, no sé si han visto que en muchos sitios en internet, sobre todo, se pueden autenticar con algo que le llaman el single sign-on, o dicho de otra manera, que se pueden autenticar en muchos sitios con una sola cuenta de usuario. No sé si han visto esas funcionalidades. Para poder implementar eso, normalmente se guardan los datos de autenticación en un solo sitio, en un solo lugar, y típicamente en servidores de autenticación, ¿no? Típicamente se les llama así, Directory Based Authentication Service. ¿Ok? Ejemplos de ese tipo de servidores, en el caso de Oracle, tiene su propio servidor que se llama Oracle Internet Directory. ¿Ok? Bueno, no lo vemos porque la verdad el semestre no nos da para tanto, nos centramos más a cosas un poco más genéricas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisar cada uno de estas tres alternativas. Autenticación vía sistema operativo, como les comentaba. Si nosotros somos capaces de autenticarnos vía sistema operativo, vamos a poder tener control total. En estricto sentido, en realidad lo que se verifica es el grupo. Si nosotros logramos autenticarnos con una cuenta del sistema operativo que le pertenezca al mismo grupo de usuario al que se encuentra el usuario, en este caso Oracle, o el dueño de la base, con eso ya es razón suficiente para que nos volvamos administradores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos autenticamos con un usuario y si ese usuario pertenece, en este caso, a OInstall, ya podemos conectarnos sin autenticar y como usuario SIS. Ahorita en sus ambientes el único usuario que pertenece al grupo OInstall es Oracle. Por eso es que basta con autenticarnos como Oracle y ya puedo tener control total. ¿Eso qué significa? Ahorita en el sistema operativo solamente existen dos usuarios. Mi usuario ordinario, que en este caso es Jorge. Entonces vean, por ejemplo, una forma fácil. ¿Quién es el nombre, quién es el grupo asignado al usuario Jorge? Este es el nombre del usuario y todos sus archivos de Jorge, como pueden ver aquí, el grupo del usuario Jorge es un grupo que se llama igual que el usuario. Nosotros en Linux podemos asignarle más grupos a un usuario. ¿Qué creen que pasaría si a este usuario Jorge lo asigno al grupo OInstall? ¿Qué creen que ahora ya pudiera ser el usuario Jorge del sistema operativo? ¿Ya podría autentificar a Ya podría hacer y deshacer con la base de datos. Entonces también ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si nosotros hacemos esto a nivel del sistema operativo,
vamos a poder autenticar a SQL Plus sin problema alguno. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el sistema operativo. Más bien la autenticación del sistema operativo. Aquí, como pueden ver, hay los nombres de grupos que normalmente se ocupan cuando se instala el software de Oracle. Se crean grupos como DBA o install, Opera, backup DBA, DG DBA, KM DBA, Rack DBA. Son los nombres recomendados que nos sugiere Oracle, pero bueno, no es restricción. Podríamos haberle puesto otro, pero se consideran malas prácticas. Entonces, el que estamos usando ahorita es OInstall. Entonces, cualquier usuario que tenga este grupo va a poder conectarse como sysdba. ¿Ok? Y lo que les comentaba hace rato. Una vez autenticando de esta manera, yo ya puedo ejecutar esta instrucción. Connect o SQL Plus. Aquí estoy usando el comando connect porque puedo hacerlo dentro desde SQL Plus. Ahorita lo voy a hacer a sysdba. Entonces ya no tengo que poner ni login ni password. Pero por ejemplo aquí, eso ya se los mostré. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá, en esta terminal, en esta no? Aquí estoy como usuario Jorge, como pueden ver. ¿Creen que funcione esto, SQL Plus? Bueno, dejen hago el export. Esto siempre lo tengo que hacer. ASPDA. Como pueden ver, aquí tengo también mi base de datos de distribuidas. Creo que tengo por aquí uno que otro compañero que está también conmigo en distribuidas. Pueden hacer lo mismo que yo. En la misma máquina tengo ambos ambientes y viven perfectamente o conviven perfectamente. Entonces, ¿qué pasa si hago, por ejemplo, esto? SQL Plus diagonal a sysdba. Antes de dar enter, ¿creen que funcione o no? No debería. No debería, ¿por qué razón? Porque no pertenece al grupo de usuarios. Exacto. Entonces, si hago esto, vean lo que me dice SQL Plus. No me deja, porque soy usuario Jorge. Sin embargo, si me cambio como acá al usuario Oracle, bueno, aquí no estoy, su-l Oracle. Si puedo hacer eso, hago el export. Y ahora, ¿qué pasa si hago esta instrucción? Aquí en teoría sí debería que funcionar, como pueden verlo, aquí sí funcionó. ¿Ok? Porque aquí pude autenticar como un usuario que pertenece al grupo OInstall. ¿Ok? Otra manera alternativa es hacer esto. Cualquier usuario puede acceder a SQL Plus sin autenticar poniendo diagonal no log. Solamente que aquí pues no tengo ningún usuario. Vean que cuando eso ocurre, el prompt se pone como idle. Pero ahí es donde puedo usar el comando connect. Puedo poner connect. Y ahora sí ya puedo poner sys as sysdba. No, de hecho ni siquiera. Puedo ponerlo así, como está aquí en el ejemplo. Diagonal, o sea, no es necesario ponerle el usuario porque estoy como usuario Oracle autenticado. Entonces simplemente puedo hacer esto. Y es lo mismo. Y estoy como sys. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas en cuanto a la autenticación vía sistema operativo? Entonces acuérdense, es la más poderosa. ¿Ok? Entonces, por obvias razones, no cualquiera tiene el password del usuario Oracle del sistema operativo, porque puede hasta borrar toda la base de datos, puede destrozar la base de datos si él quisiera. Mi sugerencia, me ha pasado en semestres anteriores de que se acostumbran a usar Oracle para todo al usuario del sistema operativo y empiezan a trabajar y si se equivocan, ¿qué riesgo latente pueden tener si trabajan con el usuario Oracle? Que si por ahí se equivocan y de repente borran un archivo, pueden dañar la instalación de la base de datos. ¿Ok? Entonces, por eso de ahí mi sugerencia. No usemos al usuario Oracle más que para lo indispensable. Porque si por ahí se nos va la onda,
por ahí se nos va un comando que no debe haber sido, podemos dañar a la instalación y eso va a implicar, acuérdense que la idea de este semestre es que su base de datos es su hijito y no se les debe de morir. Entonces, esa es una probabilidad si juegan demasiado con el usuario Oracle, ¿vale? Entonces, entre menos lo usen, mejor. Bueno, autenticación empleando el archivo de passwords, como les comentaba, esta es otra alternativa. El archivo de passwords me permite autenticar como SIS, a pesar de que no esté sin importar si utilizo o no el sistema operativo, e inclusive también sin importar que la instancia esté iniciada. Ahorita en el ejemplo que vimos me conecté como SIS con el sistema operativo y nunca se utilizó el diccionario de datos, aunque la base esté arriba. ¿Ok? Entonces, primero les voy a mostrar en dónde está ese archivo de passwords. Entonces me voy a salir de aquí. Aquí estoy como Oracle. El archivo de password por default se ubica en la siguiente ruta. En el directorio Oracle Home. El directorio Oracle Home, como lo verán en su manual, está en esta ruta. Todo está dentro de U01. Ok. Y dentro de esta carpeta hay una que se llama DBs, de Databases. Ok. Dentro de esta carpeta es donde se encuentra el archivo de passwords. ¿Cuál es la nomenclatura para nombrar este archivo? Empieza con la palabra hora, como pueden ver aquí. Ok. Y luego viene el nombre de la base de datos, que en este caso es, este archivito es el que estamos ahorita usando. De hecho, si se fijan, se modificó hace ratito. Miren, ¿qué fecha tiene de modificación? Más o menos a las 7:49 de la mañana. Ahorita les platico por qué hubo un cambio aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la nomenclatura del archivo de passwords? Hora PW y el nombre de la instancia, el nombre de la base que se llama, en este caso, JRC-BDA1. ¿Ok? Aquí es donde se encuentra este archivo. Bueno, ahora, ¿cómo le hago para autenticar empleando el archivo de passwords? Bueno, para forzar a que se utilice el archivo de password, pues no tengo que estar como Oracle, ¿no? Porque si no, aquí quien tiene la mayor jerarquía es el sistema operativo. Si yo me autentico con Oracle, voy a utilizar sistema operativo. Pero si intento acceder sin usar Oracle como Jorge, ¿qué tendría que hacer? SQL Plus. Ok. Y hace rato dijimos que esto no funcionaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta instrucción se emplea para cuando no estoy usando, más bien cuando estoy usando el sistema operativo. ¿Ok? Dijimos que esto no funciona. Ah, perdón, que me equivoqué. SQL. ¿Ok? Dijimos que aquí no funcionó. Pero ahora vean lo que voy a hacer. En lugar de ponerle diagonal, voy a poner esto. Sys a sysdba. ¿Ok? Y vean que aquí me pide el password. Voy a poner el password de sys, que como verán en su manual es system1. Digo ahorita, igual, este password es delicado, no cualquiera debería de tenerlo en la práctica. Pero bueno, ahorita obviamente nosotros tenemos acceso a todo. Y vean que sí pude autenticar. Entonces mi pregunta es, ¿qué mecanismo se usó aquí para autenticar? Pues solamente llamamos a SQL Plus, le pasamos el nombre de usuario y para autentificar ya es SQL Plus el que tiene que autentificar con su contraseña, ¿no? Ajá, pero me refiero a qué se utilizó para, o sea, SQL Plus recibió mi usuario y el password, pero ¿qué mecanismo usó para autenticar, para saber que efectivamente nuestro password está correcto? Comparar ¿El la, archivo de la password? contraseña, ¿no? En el archivo de passwords. Es correcto, en el archivo de passwords. Ok. Entonces, nótese la diferencia. En ejercicios, en exámenes, a veces les pregunto,
Nada más les pongo esta instrucción y ya con eso ustedes deberían de ser capaces de identificar que la autenticación fue vía archivo de passwords. Si ustedes ven esta línea, ¿cómo pueden detectar que efectivamente es archivo de passwords y no otra cosa? ¿Qué validaciones tendrían que hacer? Que no sea Oracle, ¿no? Que no Ni sea que, Oracle. Muy ni que bien. esté en el grupo de usuarios. Y Bueno, que aunque eso no se puede ver. Y bueno, y que además aquí le especifique el usuario y además que este usuario sea que contenga un privilegio de administración. Acuérdense que el archivo de password únicamente se utiliza ¿para quién? El archivo de password es Para útil. Oracle, ¿no? Bueno. No, en general, el archivo de password contiene, valga la redundancia, los passwords de quién. De todos los usuarios en la base de datos. Los No, usuarios administradores. eso sí, nada más de los usuarios administradores. ¿Ok? De tal manera que si yo intentara hacer esto, ahorita lo voy a poner así ya, bueno, así. Y ya le doy el password. Si yo hago esto, vean que sí me autentico. Pero ahora mi pregunta sería, ¿qué mecanismo se utilizó aquí para autenticar? ¿Sistema operativo, archivo de passwords o diccionario de datos? Diccionario de datos. Diccionario de datos. ¿Por qué razón Jorge 01 no es quien? Ahorita estoy entrando como usuario ordinario. ¿Ok? Por lo tanto, el archivo de password no se utiliza. Vamos a comprobarlo. Si yo intento, si yo bajo si la base de datos la bajamos, ¿qué creen que va a pasar? Voy a hacer un shutdown de la base. Estos comandos también los vamos a ver más adelante. ¿Qué significa shutdown immediate? Ok. Pero bueno, ahorita les adelanto, sirve para pues detener la base de datos. Más adelante vamos a ver qué efecto tiene ese immediate. Ok. Entonces nuestra base está ahorita cerrándose. Ok. Listo. ¿Qué pasa si intento, me voy a salir de aquí? ¿Qué pasa si intento otra vez autenticarme como usuario Jorge? Le doy esto, me pide el password. ¿Y qué me pone aquí? ¿Qué dice? Este mensaje nos dice todo, ¿no? Oracle not available, es decir, la instancia no se encontró. No hay instancia porque la detuve. Cuando vean este error, Oracle not available, o que vean este mensaje de share memory realm does not exist, significa que la instancia, la memoria, ¿no?, que representa la instancia ya no existe. Entonces vean que no me pude conectar. ¿Sí notaron la diferencia respecto al ejercicio pasado? Ahora, ¿qué pasaría si hago esto? ¿Me marcará el mismo error porque la instancia está abajo? No, ya se podría ingresar porque Ajá. se está entrando con el archivo de password. Ok, vamos a hacerlo. Voy a ponerle system1, que es el password que vamos a usar. Y vean, ya pude autenticar. No puedo hacer gran cosa porque la instancia está detenida, ¿no? De hecho, aquí me dice, ¿no?, que me conecté, pero a una instancia detenida. Pero soy sys, al final de cuentas. Otro ejemplo. ¿Puedo hacer esto?
¿Qué creen que Sí, va a creo pasar? que sí ¿Funciona? ¿No estaría. funciona? Sí, ¿Cuál sería aquí la razón o el razonamiento de esto? ¿Cuál sería la idea? Primero, voy a autenticar con qué usuario. Jorge será uno. Un Jorge. Pues 01, pero vean que le estoy agregando el privilegio de administrador, de administración. Como yo ya se lo había asignado anteriormente, sí puedo. Pero ¿qué mecanismo se va a usar aquí para autenticar si le pongo así de BA? El archivo de passwords. El archivo de passwords, muy bien. Entonces, ¿qué password voy a poner aquí? la de Jorge. Exacto. Y ahí estoy. ¿Pero quién soy? Sí, Ok. Y la instancia está abajo. No estoy usando este sistema operativo porque estoy como Jorge. ¿Sí lo ven? ¿Vale? Entonces, este es el efecto que me da el archivo de passwords. ¿Vale? ¿Dudas? A ver, vamos a ver si es cierto. Dice, este es a veces de los ejercicios que más o menos les pongo en un examen o en un ejercicio, depende, ¿no? Y dice, analizar las siguientes instrucciones y contestar la pregunta indicada en los comentarios. Entonces vean quién es el usuario aquí. Está en una cierta máquina y se cambia al usuario Oracle. Le proporciona el password y vean que ya está como usuario Oracle. Ejecuta esta instrucción, SQL plus no log, le aparece este prompt y después lanza esta conexión, esta instrucción y le pone connect y pone esta cadena que es cualquier cadena, o sea, usuario no existe, así es de BA. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo curioso, bueno, sería que sí se va a conectar como SysDBA, pero le va a pedir la contraseña de un usuario que no existe. Ujú. Entonces ya ahí va a tener problemas. O sea, la idea, la conclusión es, va a fallar. Va a fallar porque a la hora Ok. de buscar la contraseña de algo que no existe, pues va a decir que este usuario no existe aunque te quieras conectar como DBA. Ok. ¿Alguien opina algo distinto? Usados, fíjense que aquí me cambié a Oracle y luego entré a SQL Plus. Está bueno este ejercicio, ¿no? Así como para querer molestar a gente en un examen, ¿no? Ponerlos en aprietos. No se espanten, ¿eh? Los exámenes no son así tan, ¿cómo decirles? Tan agresivos, ¿no? Porque para esto, pues, parecen exámenes de certificación, ¿no? Pero no se espanten, no son tan así. Los ejercicios que vemos aquí en clase y los que ven en sus ejercicios prácticos son mucho de mayor complejidad, y qué bueno que sale el punto para aclararlo, son de mucho mayor complejidad a lo que va a venir en un examen, en un quiz. Por lo tanto, ¿cuál es la clave para que les vayan bien en los exámenes? Que realmente hagan los ejercicios prácticos. Ustedes saben que estando tanto en presencial como en línea, pues se presta mucho a que, oye, pásame el ejercicio, pásame las respuestas. Digo, una cosa es que entre varios de ustedes revisen sus ejercicios. Ahora sí, como ustedes dicen, comparen sus respuestas. Háganlo, no hay problema. Pero realmente entiendan lo que están haciendo. O sea, yo no le veo inconveniente en que entre varios se junten, intercambien sus respuestas, las vean, pero las discuten, las analicen, las entiendan, ¿no? Que el conocimiento realmente se les esté quedando. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? A la hora del examen, pues no van a saber. ¿Ok? Y ahí es donde me doy cuenta donde hay copia de exámenes. ¿Vale? Entonces, pues no hagan eso. Además, se supone que estamos aquí para aprender, ¿no? Entonces, ustedes solitos, pues están como que engañando, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Entonces, si ustedes hacen bien, pero que realmente hagan las cosas, que no
que no se las pasen, ¿no? Lo peor que pueden hacer, solitos se están dañando, si empiezan a entregar sus ejercicios con preguntas que se las pasaron y que ni siquiera saben qué hacen, ¿no? Que no las entendieron. Entonces, eso les va a perjudicar mucho a la hora de los exámenes parciales y de los quizzes también, porque ahí no hay tiempo, les aseguro que no van a tener tiempo ni de copiar. Entonces, pues no hagan eso. Qué mejor que hagan con calma sus ejercicios, que entiendan bien los conceptos y que en lugar de pasárselos a algún necesitado, mejor explíquenle y digan, no, mira, aquí debe ser esto, pues por esto, por esto, por esto, por esto. Es muy diferente, ¿no? Hasta aprenden más en lugar de, sí, ahí te va la tarea, ¿no? Mejor te explico, ¿no? Y aparte, pues cuidarse, porque acuérdense cuál es la sanción si detecto por ahí una copia, ¿no? de ejercicios. Bueno, pues, ¿alguien más opina algo diferente a lo que comentaba fue Luis, ¿verdad? A lo que comentaba Luis. Vamos a hacerlo, a ver qué ocurre. ¿No? ¿Nadie? Entonces, miren, el ejercicio dice que estoy como el usuario Jorge. Bueno, y me cambio a Oracle. Voy a hacer mi export por cualquier cosa. Ok. Por si tenían curiosidad, ¿cómo le hago para que se me muestren comandos previos? Le pongo control R y empiezo medio a teclear. Por ejemplo, pongo la palabra export, pongo control R, lo voy a hacer control R y luego le pongo export y vean que ya me aparece en el historial de comandos el comando que quiero ejecutar, por si alguien no lo ubicaba. Entonces luego dice que entro a SQL Plus, diagonal no log. Y ahora voy a ejecutar connect usuario no existe. Ok, así se vea. Entonces, último chance. ¿Todos están de acuerdo con Luis o alguien tiene otra cosa? Luis dijo que no va a funcionar. ¿Alguien opina distinto? Pues ya quisiera comentar que, pues, como estás entrando como un no log, bueno, o sea, no tienes usuario, tal vez podría como asignarle ese nombre ahí mismo y pues poder entrar, ¿no? Ok. Ahí va. Puede ser. ¿Y qué le pongo de password? Fíjate, aquí sí tiene razón Luis, ¿no? Me está pidiendo el password porque le estoy poniendo un usuario. ¿Y qué le pongo? Que se quede en Puede blanco. ser cualquiera. Pues sí, voy a poner, no me lo sé. ¿Y qué creen que va a pasar? Que sí va a entrar. Es que puede, ¿Qué pasó? puede avalarlo porque el usuario Oracle pues tiene ese poder de poder autentificar. Por lo tanto, si le doy show user, ¿qué va a mostrar? SysDB. Digo, USR no sys. existe. ¿Así? Sí, No, ¿no? sys, porque Sí. estamos conectados como sys. Ah, sí, sí. ¿Qué Y tal? ese es qué peligroso, ¿no? ¿Pero por qué va a ser peligroso? Bueno, ¿Qué- no, qué- porque qué? estamos como Oracle. Claro, bueno, tienes razón, es peligroso. ¿Se dan cuenta lo delicado que es que alguien tenga esta cuenta? Sí. ¿No? El password de Oracle, de ahí mi insistencia. Aunque estemos en la escuela y digan, ay, no pasa nada, pues sí pasa, porque si empiezan a usar mal si hacen uso incorrecto, indebido de este usuario, sin querer se pueden echar su base. Si de repente borran un archivo y no se dan cuenta, ay, estaba como Oracle y se dan cuenta que borraron archivos en una de esas y borraron el software. Y entonces su hijito se les muere. ¿Ok? Entonces, abusados con la autenticación del sistema operativo. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio para que terminar de entender esto y con esto ya casi estamos terminando este primer tema. De hecho, parte de los puntos ya los hicimos. Dice,
Crear el usuario nombre 01 en caso de no existir, ya lo creamos. Asignarle el privilegio de sysdba, ya lo tenemos. Ahora, viene una nueva vista del diccionario de datos. bpesos pw file users. Nótese que esta vista se llama un poco distinta a la que hemos visto. Todas las vistas del diccionario que ustedes visualicen que contengan la palabra bpesos, se les conoce como vistas dinámicas. Y son dinámicas porque contienen datos que cambian con una alta frecuencia, que normalmente contiene datos que contienen datos acerca de la instancia que ahorita está arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a iniciar la instancia aprovechando que estoy como sys. Y ahorita que inicie, vamos a hacer la consulta. bpesos pw file users básicamente contiene la información que contiene el archivo de passwords. Ok, toda la información que contiene esta vista es lo que contiene el archivo de passwords. Entonces, miren, estoy como sys aquí y voy a hacer un desc para describir qué contiene esta vista. bpesos pw file users. Contiene bastantes columnas, ¿no? Pero una de ellas son, por ejemplo, username, sysdba, sysoper. Estas son banderitas que me dicen si cierto usuario tiene qué privilegio de administración. Con lo que hemos hecho hasta ahorita, quisiera que me dijeran qué esperarían ver cuando consulte esta vista. Primero que nada voy a utilizar el comando call. Bueno, ahorita me contestan, pero el comando call sirve para formatear una consulta para que no se salga tan larga, ¿no? Voy a quitarle, porque por default, si pongo username, me va a mostrar una columna de 128 caracteres y no requiero tanto. Entonces la voy a restringir. Eso está explicado en los manuales también, ¿eh? Entonces pongo call, username, y le voy a poner aquí que va a ser que nada más me muestre format un ancho de 20 ahorita. Y ya las demás columnas no hay tanto problema porque son pequeñitas. Entonces, ¿qué creen que me muestre si yo hago esto? Select username varchar 2, no, perdón, que varchar 2, username, y voy a poner los principales, sysdba, sysoper, y voy a poner tal vez sysbackup. From bpesos pw file users. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué debería demostrarme esta vista? Los usuarios Dijimos, que tienen esos permisos. son todos los usuarios que están en el archivo de passwords. ¿Qué usuarios ahorita deberían de estar ahí por lo menos de lo que hemos visto hasta este punto? Sí, Jorge. Jorge 01 debe de estar, ¿no? Porque, ¿qué privilegios le dimos? De sysdba. DBA. Y también de sysoper, ¿se acuerdan? Entonces, miren. Ok, ahorita los únicos usuarios que están, ¿quién es? Sys Y si Jorge será un... y justamente Jorge 01. Y vean que obviamente los privilegios que tienen. Ok. sysdba, ok, sysoper y sysbackup. Ok, sysbackup tiene false, pero nosotros le dimos estos dos. Sys por default tiene obviamente sysdba y sysoper. Ok, sysbackup no. Este es sysbackup, ¿no? Este es, aquí nada más que no salió porque está pequeñita la columna, pero en realidad es sysbackup. Ok, entonces esto es lo que ahorita contiene el archivo de passwords. Ok, entonces esta vista me sirve para corroborar, confirmar que contiene nuestro archivo de passwords. Ahora fíjense, vienen algunos de los ejercicios que de repente me gusta hacer. Vamos a infectar nuestra base de datos, nuestro hijito. Vamos a hacer que se enferme y luego vamos a ver qué efecto tiene, ¿no?
Fíjense lo que dice este ejercicio. Detener la instancia. Ok. Luego, sin entrar a sesión con el usuario Oracle, realizar la autenticación con SQL Plus para hacer uso del archivo de password. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Que va a funcionar porque estamos usando el sistema operativo. Ok. Luego dice levantar la instancia. Eliminar el privilegio de administración de este usuario. Ok. Entonces vamos a hacerlo. Si lo eliminamos, aquí estamos como sys. Entonces puedo perfectamente hacer lo siguiente. Alter user Jorge 01 y ahora le vamos a poner revoke sysdba. Ok. Era así, no creo que ya les mentí con la instrucción. Dejen aquí, me veo él. Era revoke, era. Ah, me faltó el from. Revoke sysdba. Y no era así. No es con alter user. Ok, bueno. Como pueden ver, ni yo me sé las instrucciones, entonces. Obviamente no es en ningún momento objetivo del curso que nos aprendamos de memoria todo, ¿no? Porque son muchísimas cosas. Entonces, más bien la instrucción sería así. Revoke sysdba from 01. ¿Ok? Pues con esto ya lo sacamos. Ahora, pero ¿qué creen que le pasó al archivo de passwords aquí? ¿Se modificó o no? ¿Creen que haya tenido algún cambio? Me voy a cambiar al directorio donde está el archivo de BES, LTR, para que me los muestre en orden de modificación y menos LTR. Y vean que me pone hasta abajo porque en qué momento, ¿qué le pasó a este archivo ahorita? ¿En qué fecha se modificó? Justo ahorita. O sea, cuando yo le quito un privilegio de administración a un usuario o le agrego o le hago un cambio, obviamente el archivo de passwords se modifica. Si volvemos a hacer la consulta en el diccionario de datos, al diccionario, ¿qué pasaría? ¿Qué me debería demostrar ahorita? Solamente sys. Más o menos. Porque No sigue, debería mostrar que Dos, pero solamente con es sacar, ¿no? Jorge 01, ¿por qué sigue apareciendo? Porque solamente se le quitó uno de los privilegios. Ajá, nada más le quitamos el de sysdba, se fijan, pero el de sysoper todavía lo tiene. ¿Y lo ven? Aquí está. Uno false y otro es true. ¿Vale? Bueno, entonces estas instrucciones me sirven para quitar o poner privilegios de administración y lo puedo confirmar con la vista del diccionario. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué más? Puedo crear un nuevo archivo de password, por ejemplo, si de repente se llega a dañar o le llega a pasar algo, puedo generarlo. ¿Ok? Entonces, fíjense, este es el comando hora pwd, pero esto, ojo, este no es un comando de SQL o ni de SQL Plus, es un comando a nivel sistema operativo, es un script o es un comando que está fuera de la base de datos. De hecho, lo podemos consultar. Miren, dentro de Oracle Home hay una carpeta que se llama bin y aquí están muchos de los comandos que nos sirven para hacer administración. Entonces, uno de ellos, si se fijan por aquí, debe de andar. De hecho, el comando SQL Plus creo que anda por aquí. Pero ahorita el que estamos viendo se llama hora pw y algo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer así. Creo que a lo mejor es más fácil encontrarlo por aquí. Ok. Miren, aquí está. Este comando
¿ok? Me sirve para, en este caso, administrar un archivo de passwords. Entonces, muchos de los archivos que están aquí en el directorio bin nos sirven para hacer alguna funcionalidad de la base de datos. Entonces tengan mucho cuidado, no deberían de tocar estos archivos, ¿no? Ni de cambiarles ningún permiso ni nada, porque si por ahí se equivocan y si le pegan a esta carpeta, van a dañar el software. ¿Ok? Bien, entonces ahora pwd es un comando que me permite modificar o crear un archivo de passwords. Entonces tiene esta sintaxis, ¿no? Lo más fácil es poner ahora pwd file, el nombre del archivo. ¿Ok? Y con esto, ¿qué podemos hacer? Crearlo, modificarlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces podemos indicarle qué usuarios queremos agregar, ¿no? Y con qué privilegios de administración, entre otras cosas. Entonces vamos a ver este siguiente ejercicio. ¿Ok? Y prácticamente ya con estos casi estamos acabando el primer tema, ¿no? Miren, entonces dice, en el ejercicio 4, este sí es el ejercicio más bien que está interesante porque vamos a provocar fallas, ¿no? Entonces, miren, dice aquí, detener la instancia, conectarse como usuario Oracle a través del sistema operativo, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a simular que se nos pierde el archivo de passwords o que sea dañado, ¿no? Supongamos que se dañó. Acuérdense que la idea de esta asignatura es también ver qué hacemos cuando algo falla, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta carpeta en Home Oracle Backups para, de momento, guardar ahí el archivo de passwords, ¿no? Entonces, primero dice aquí que detenga la instancia, ¿verdad? Dice detener la instancia. Entonces, show user, estoy como sys, entonces simplemente hago shutdown immediate. Y en lo que eso ocurre, acá en la otra terminal, en mi directorio home, voy a crear una carpeta que se llame backups. ¿Ok? Y aquí momentáneamente vamos a mover, ¿no? Vamos a simular que el archivo de password se nos pierde. ¿Ok? Mover el archivo. Y entonces aquí viene una serie de preguntas. ¿Ok? Ya está abajo. Me voy a salir. Me voy a cambiar a Oracle Home, al directorio donde está el archivo dbs. Y ahí está el archivo y lo voy a mover. Así tal cual. Sería, ¿cuál les dije que era? ¿No? Y lo voy a mover a Home Oracle Backups. Ahí está. Ya no está. Ya no está. Entonces quisiera que me ayudaran a responder estas preguntas. ¿Qué creen que pase si el archivito ya no está? ¿Levantará la instancia? ¿Qué opinan? Digo que no. Ok, alguien dice que no. Bueno, vamos a ver ahorita. Bueno, de una vez les tengo que decir porque si no, no vamos a poder avanzar al siguiente punto. La respuesta es un sí va a levantar. El archivo de password no es impedimento para que la instancia levante. Ok. A pesar de que no exista, sí puede levantar, pero ¿qué efecto va a tener? Primero que nada, dice en el siguiente punto, ¿quién va a poder autenticar si es que sí levanta? Si el archivo de password ya no existe, no podría autenticar con él, pero ¿quién sí podría autenticar? El usuario Oracle a nivel del sistema operativo. A nivel de sistema operativo, fíjense, si yo quisiera entrar como sys, pero empleando el archivo de passwords, aquí con mi usuario ordinario que no es Oracle, podría hacer esto, ¿no? Hace rato sí funcionó sysdba. Pero le pongo el password y vean que me dice que no puede, a pesar de que está bien. ¿Por qué? Porque el archivo de password no existe. ¿Ok? Pero ¿qué tal si lo hago acá como sys, como usuario Oracle? Puedo poner inclusive la misma instrucción, ¿no? Sysdba. Y aquí puedo poner lo que yo quiera.
y entré. Entonces, perfectamente puedo levantar la instancia. El archivo de password no existe. Y ven que la instancia está levantando. Ok. El detalle es que ahora, ¿qué va a pasar cuando vuelva a hacer la instrucción a esta vista? ¿Qué creen que me va a mostrar? Si el archivo de password no existe, ¿qué creen que me va a mostrar esta vista? Que no existe. Que no hay registro, ¿se fijan? Porque el archivo de password no está. Entonces, la única manera de autenticar aquí es o por el diccionario de datos, si ya la base se inició, o por sistema operativo. Pero de ahí en fuera, la funcionalidad de la base nos está afectando. ¿Ok? Entonces, dice, asumiendo que el archivo se perdió, ¿habrá alguna manera de recuperarse la pérdida? Es decir, vamos a regenerar este archivo de password asumiendo que el que movía backups, pues ya no existe. O sea, ¿cómo podríamos regenerarlo? Bueno, sí se puede. La manera de hacerlo es con el comando, ¿ok? Con este comando, hora pwd, ¿ok? Ya casi se nos acaba la clase, pero déjenme ver si podemos hacerlo rápidamente. Miren, aquí les comparto, esta sería la instrucción para, para recuperar el archivo de passwords, ¿ok? Entonces, ocupo el comando o hacemos uso del comando hora pwd, el archivo, más bien el parámetro file, indica la ruta donde se va a guardar. Aquí es importante, ¿no? Poner la ruta donde debería de ir, que sería, bueno, aquí debería ser otra versión porque ya es la nueva. Toda esta ruta y, ojo, hay que tener cuidado con el nombre, ¿no? Aquí debería de ser hora pw con el nombre de nuestra instancia, ¿ok? Y ya después, viene el formato. Este es meramente parte de la sintaxis, el formato del archivo, que es de la versión 12.2. Este siempre es fijo. Y ahora vienen estos puntos importantes. ¿Ok? La palabra sys significa el usuario que vamos a agregar al archivo, en este caso al usuario sys. Se pueden agregar otros usuarios. Estos son, ojo, estos son usuarios. Por default, hace ratito vimos que nada más estaba el usuario sys. ¿Ok? Ahora, la palabra password, ¿qué significa? Que no es que este en sí sea el password, sino indica aquí que cuando ejecutemos el comando, el sistema nos va a preguntar por el password de sys y el password que nos dé es el password que le vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ya se nos acabó la clase. Si quieren, el miércoles lo voy a dejar así la instancia porque estamos asumiendo que se nos perdió el archivo. Y la siguiente clase, pues vamos a recuperarlo con esta funcionalidad. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y volver a insertar al archivo al usuario sys. ¿Ok? Bueno, ¿dudas de hasta aquí? Pues como pueden No, ver, perfecto, bien. con esto ya estamos terminando el tema 1. ¿Ok? La clase siguiente hacemos este ejercicio y con eso acabamos. Ahora, eso implica que yo sugeriría que el miércoles, ¿les parece si hacemos nuestro primer quiz? Que abarcaría pues este primer PDF, para que no se nos olvide lo que hemos aprendido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Lean el PDF, revísenlo, si pueden, vuelvan a hacer los ejercicios para que, pues todo se entienda. Entonces, el miércoles hacemos un primer quiz, acuérdense, es algo muy rápido, los últimos 10 minutitos de la clase. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. cuídense, nos estamos escuchando entonces el miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Luego. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Bye. Hasta luego, buen día. Buen día. Luego, profe, gracias.
Profe, Ay, ya por poquito y le daba botonazo. Mande. ay, qué bueno que no le dio. Justo tenía como que platicar con usted. Ajá. Le quería pedir un consejo, pero no sé si los demás compañeros vayan a tener una duda o algo así. Ah, ok, es que si quieres me quedo contigo hasta el final. No sé, Jorge y Pedro, ¿tienen alguna duda? Hola. Se me hace que ya ni están. Por ahí se quedaron conectados. Ya se echaron un sueñito, ¿no? Sí, ya se quedaron dormidos por lo que veo, ¿eh? Ah. Hola, hola. ¿No? Ok, a ver, déjame ver. Primero lo que voy a hacer es ya voy a dejar de compartir, digo de grabar. Ah, sí. Déjame ver aquí.